Colegio Territorial de Arquitectos con Feria Valencia, este año se nos ha pedido participar en Funermostra, que lleva 16 ediciones, y con el patrocinio de Interfunerarias pues nos hemos traído el stand del colegio, hemos desarrollado una exposición que está en el propio stand aquí detrás, que está comisariada por Inés García Clairana, y participamos esta misma tarde en una mesa redonda sobre los espacios de la muerte, la arquitectura funeraria, y una reflexión sobre el post-COVID, ¿no? El futuro de estas instalaciones y arquitecturas. La exposición, bajo el título Arquitectura de la Muerte, lo que intenta es aproximar, además desde el espacio, desde la arquitectura, pues la reflexión de cómo el espacio impacta en los procesos que acogen los programas referidos a la muerte, como pueden ser la despedida, el acompañamiento, el acogimiento del cuerpo en el terreno, en un espacio, etcétera. Intenta, en cierto modo, ver cómo el arquitecto o arquitecta se ha también, digamos, vinculado a estos espacios, porque durante mucho tiempo ha habido una especie de tabú en torno a estos programas y estas arquitecturas, y tenemos referentes de principio del siglo pasado que son ejemplo claro, ¿no?, de una arquitectura de movimiento moderno muy impactante, muy de escuela, muy, además con muchísima contemporaneidad, ¿no? Arquitectura funeraria en el mundo antiguo y qué función tenía y qué relación mantenía la arquitectura de los muertos con la arquitectura de los vivos. Que tenemos una relación muy lejana con la muerte, la queremos invisible, y esta pandemia lo que nos ha hecho es imposibilitarnos estar al lado de nuestros seres queridos en los peores momentos, en los momentos finales. Pero ese aislamiento yo creo que no es distinto en realidad en lo profundo de lo que nos estaba pasando ya, que es que la muerte es algo invisible, algo a lo que no atendemos y que no forma parte de nuestra vida hasta que es inevitable, y eso no nos viene bien. Yo creo que eso es lo que creo que ha puesto de manifiesto.